La brisa fresca de la mañana rozaba el rostro de Eva mientras se abría paso entre la multitud de la conferencia anual de tecnología en Silicon Valley. A pesar de la emoción palpable que llenaba el aire, su mente estaba tranquila, centrada en las presentaciones y las posibles innovaciones que descubriría hoy. Vestida de manera elegante pero discreta, evitaba a propósito cualquier ostentación que pudiera revelar su éxito y riqueza. Después de todo, para Eva, su pasión por la tecnología siempre había sido sobre la innovación y el impacto, no sobre el reconocimiento personal. Fue en el receso del mediodía, mientras Eva se servía una taza de café, que su vida tomó un giro inesperado. A su lado, un hombre de estatura media, con una sonrisa carismática y vestido con una elegancia innata, se acercó a la mesa. Su presencia emanaba una confianza y un encanto que atraía las miradas, pero era su mirada curiosa la que captó la atención de Eva. Disfrutando de la conferencia, preguntó él, iniciando la conversación con una facilidad que hablaba de su crianza y educación. Eva giró hacia él, sorprendida por su franqueza, pero rápidamente se encontró a sí misma respondiendo con una sonrisa genuina. Mucho, cada año me sorprende la rapidez con la que avanza nuestra tecnología. ¿Y tú? Totalmente de acuerdo. Cada presentación es como vislumbrar el futuro. Por cierto, me llamo Tom, se presentó, extendiendo su mano. Eva, dijo ella, aceptando el gesto. Trabajo en desarrollo de software. ¿Y tú? Inversiones tecnológicas. Siempre buscando la próxima gran innovación, respondió Tom con un brillo en sus ojos que revelaba su pasión por el campo. Lo que comenzó como una charla casual rápidamente se transformó en una conversación profunda sobre tecnología, inversión y los desafíos de iniciar una empresa en un campo tan competitivo. Eva se encontró cautivada no solo por el conocimiento de Tom sobre el tema, sino también por su visión y el respeto que mostraba por los emprendedores y creadores. Era raro encontrar a alguien que, a pesar de su evidente origen privilegiado, valorara tanto el trabajo duro y la innovación genuina. Me impresiona tu visión sobre el futuro de la tecnología. Es refrescante encontrar a alguien tan apasionado y bien informado, comentó Eva, sinceramente impresionada. Tom sonrió, claramente complacido con el cumplido. Gracias, Eva. Debo decir que es igualmente impresionante escuchar tus ideas y experiencias. No todos los días se encuentra a alguien que no solo entiende el campo sino que también contribuye significativamente a él. La conversación fluyó naturalmente, abarcando desde las tendencias actuales en tecnología hasta los sueños y aspiraciones personales. Era evidente que había una conexión única entre ellos, una mezcla de respeto mutuo y una chispa de algo más profundo. Cuando la conferencia se reanudó, se intercambiaron números con la promesa de continuar la conversación. Mientras Eva se alejaba, no podía evitar sentir que algo significativo acababa de comenzar. No solo había encontrado a un par intelectual en Tom, sino tal vez, sin saberlo, a un compañero en un viaje mucho más personal y emocionante. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, marcando el fin de un día lleno de aprendizaje y descubrimientos, Eva reflexionaba sobre el encuentro. Tom, con su mezcla de encanto, inteligencia y un ligero aire de misterio, había dejado una impresión duradera. Pero lo que más valoraba era la sensación de haber encontrado a alguien que compartía su pasión por hacer una diferencia en el mundo a través de la tecnología. En ese momento, Eva no tenía idea de hacia dónde conduciría este nuevo vínculo, pero estaba segura de una cosa: su encuentro con Tom era solo el comienzo de una historia inolvidable. Después de meses de una creciente y profunda conexión, Eva y Tom decidieron unir sus vidas en matrimonio. La propuesta fue tan inesperada como encantadora, ocurriendo un tranquilo atardecer mientras caminaban por las orillas del lago que tanto amaban visitar. Eva, desde que te conocí, cada día ha sido una aventura. ¿Quisieras hacerme el honor de ser mi compañera de vida? Tom había dicho, con una mezcla de nerviosismo y certeza en sus ojos. Eva, tomada por sorpresa pero inundada de felicidad, aceptó sin dudarlo. Los preparativos de la boda reflejaron la esencia de su relación,
sencillez, elegancia y un enfoque en lo que verdaderamente importaba, su amor. A pesar de las expectativas de muchos que conocían el fondo de Tom, la pareja optó por una ceremonia íntima, rodeada por sus familiares y amigos más cercanos. La mañana de la boda, el aire estaba lleno de una mezcla de anticipación y serenidad. Eva, mientras se miraba al espejo viéndose por primera vez en su vestido de novia, no podía evitar reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta este momento. «Te ves absolutamente hermosa», dijo su mejor amiga y dama de honor, entrando en la habitación. Su apoyo incondicional había sido una constante en la vida de Eva. «Gracias», respondió Eva con una sonrisa. «No puedo creer que este día finalmente haya llegado. Todo se siente tan perfecto. Es perfecto porque es real». «Tú y Tom están hechos el uno para el otro», afirmó su amiga, asegurando el velo de Eva en su lugar. La ceremonia tuvo lugar al aire libre, bajo el cielo azul y rodeados de la naturaleza que tanto amaban. Mientras Eva caminaba hacia el altar, su corazón latía con fuerza, no de nerviosismo, sino de la emoción de comenzar esta nueva etapa junto a Tom. Tom, esperándola al final del pasillo, no podía apartar la mirada de ella. «Eres la visión más hermosa que jamás haya visto», le susurró cuando finalmente estuvo a su lado, tomándola de las manos. «Prometo amarte, respetarte y apoyarte en cada paso del camino, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad», comenzó Eva, mirándolo directamente a los ojos, cada palabra cargada de significado y promesa. «Y yo prometo ser tu compañero fiel, tu mayor apoyo, en todos los días de nuestra vida. Juntos, no hay nada que no podamos enfrentar», respondió Tom, su voz firme y llena de emoción. El intercambio de votos fue un momento profundamente emotivo, no solo para ellos sino para todos los presentes. La sencillez y sinceridad de la ceremonia reflejaban perfectamente la relación que habían construido, una basada en el amor genuino, el respeto mutuo y el compromiso de crecer juntos. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban y celebraban el comienzo de su nueva vida juntos, Eva y Tom se escaparon por un momento. Mirando hacia el futuro que les esperaba, sabían que había desafíos por venir, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. «¿Listo para esta nueva aventura?», preguntó Eva, apoyándose en Tom mientras observaban el atardecer. «Contigo a mi lado, siempre estoy listo», respondió Tom, besándola suavemente en la frente. En ese momento, el futuro se veía brillante, lleno de promesas y posibilidades infinitas. Y así, con corazones llenos de amor y esperanza, Eva y Tom dieron sus primeros pasos hacia el resto de sus vidas. Los primeros meses de matrimonio de Eva y Tom estuvieron llenos de momentos de felicidad y descubrimientos mutuos. Su hogar se convirtió en un refugio de amor y entendimiento, un lugar donde ambos podían ser ellos mismos sin reservas. Sin embargo, a medida que la novedad del matrimonio comenzaba a desvanecerse, Eva empezó a notar cambios sutiles en Tom, cambios que al principio decidió ignorar, atribuyéndolos al estrés del trabajo y a la adaptación a la vida de casados. Una tarde, mientras cenaban en su restaurante favorito, el tema de las finanzas salió a relucir de manera inesperada. «Eva, he estado pensando», comenzó Tom, jugueteando con su copa de vino. «Creo que es momento de que hablemos sobre nuestra situación financiera. ¿Sabes cómo manejaremos nuestras inversiones, gastos?» Eva, sorprendida por la súbita preocupación de Tom, respondió con cautela. «Claro, Tom. Siempre he creído en la transparencia y en tomar decisiones juntos. ¿Hay algo específico que te preocupa?» Tom evitó su mirada, algo que hizo que Eva sintiera una punzada de preocupación. «Bueno, es solo que, siempre imaginé que mi esposa tendría, no sé, un cierto nivel de contribución, financieramente hablando». El corazón de Eva se hundió. «¿Estás diciendo que mi aporte no es suficiente?», preguntó, tratando de mantener la calma pese a la creciente angustia. «No, no es eso», se apresuró a corregir Tom, aunque su tono sugería lo contrario. «Es solo que, bueno,
vengo de una familia donde ciertas expectativas financieras son la norma. No esperaba que tú, que tuvieras menos que yo. La honestidad de Tom, aunque cruel, aclaró muchas cosas para Eva. Por un momento, se quedó mirándolo, preguntándose cómo había pasado por alto señales que ahora parecían evidentes. Finalmente, respiró hondo y dijo, Tom, me casé contigo porque te amo, no por tu dinero o por lo que esperabas de mí financieramente. Si esas son tus preocupaciones, tal vez debamos replantearnos qué significa este matrimonio para nosotros. Tom pareció sorprendido por su respuesta, quizás esperando una justificación o una promesa de cambio. En lugar de eso, Eva mantuvo su postura, firme pero tranquila. Si tu amor y compromiso dependen de lo que tengo en mi cuenta bancaria, entonces quizás no me conoces en absoluto. La conversación terminó en un silencio incómodo, y la noche concluyó con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron tensos, con ambos reflexionando sobre lo que significaban el uno para el otro y qué futuro podrían tener juntos bajo estas nuevas y dolorosas revelaciones. Finalmente, Eva tomó una decisión. Una tarde, cuando Tom llegó a casa, encontró a Eva con las maletas hechas. He pensado mucho sobre lo que dijiste, comenzó ella, su voz serena pero firme. Y me he dado cuenta de que no puedo estar con alguien que valora mi contribución a nuestra vida en términos financieros por encima de todo lo demás. Tom parecía perdido, la magnitud de sus palabras y acciones finalmente dándose a conocer. Eva, yo no quise decir. Pero lo dijiste, Tom. Y eso es suficiente para mí, lo interrumpió Eva. Es mejor para ambos que tome mi camino ahora. Espero que encuentres lo que buscas. Con esas palabras, Eva cerró la puerta de su apartamento, y con ella, un capítulo de su vida. No hubo lágrimas ni reproches, solo la determinación de seguir adelante, más sabia y fuerte por la experiencia. Aunque el futuro era incierto, Eva sabía que su valor no se medía por las expectativas de nadie, sino por lo que ella misma sabía que valía. Y con esa convicción, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La vida de Eva después de su separación de Tom fue un periodo de introspección y crecimiento. Se sumergió aún más en su trabajo, encontrando solaz en el ritmo constante de desafíos y logros. Su empresa, que ya era un éxito notable, alcanzó nuevas alturas bajo su liderazgo renovado y apasionado. Mientras tanto, la situación financiera de Tom tomó un giro drástico e inesperado. Los problemas comenzaron con un par de inversiones riesgosas que no dieron los frutos esperados, seguidos de una serie de malas decisiones que solo empeoraron su posición. La fortuna de su familia, que Tom siempre había considerado inquebrantable, se mostró menos sólida de lo que imaginaba. Un día, mientras Eva revisaba su correo electrónico, encontró una solicitud de reunión de Tom. Intrigada y un tanto cautelosa, decidió aceptar. Se encontraron en un café tranquilo, un lugar neutral lejos de las sombras de su pasado compartido. Gracias por venir, Eva, comenzó Tom, visiblemente nervioso. No estaba seguro de que aceptarías. Eva asintió, manteniendo una compostura serena. Me sorprendió tu mensaje, Tom. ¿Cómo has estado? Ha sido difícil, admitió Tom, evitando su mirada. Mis inversiones no salieron como esperaba. De hecho, han sido desastrosas. Y, bueno, la situación financiera de mi familia no es tan robusta como creía. Eva escuchó en silencio, su expresión inescrutable. Aunque no deseaba el mal para Tom, no podía evitar sentir una punzada de vindicación por las duras lecciones que la vida le estaba enseñando. Me preguntaba, si podrías considerar ayudarme, preguntó Tom, finalmente mirándola a los ojos. Tú siempre fuiste increíblemente astuta con las finanzas y, yo realmente necesito ayuda. Eva tomó un momento para procesar su petición. Tom, me sorprende que vengas a mí después de todo. Cuando estuvimos juntos, dejaste muy claro cómo valorabas las contribuciones financieras en una relación. Tom bajó la mirada, avergonzado.
lo sé, y me arrepiento de eso todos los días. No te valoré como merecías, Eva. No solo en términos financieros, sino en todos los aspectos. Y ahora, estoy pagando el precio por mi arrogancia. Hay una lección en esto, Tom, respondió Eva, su tono suave pero firme. Y es que no se debe medir el valor de las personas solo por lo que poseen o lo que pueden ofrecerte económicamente. Me alegra que estés comenzando a entender eso, pero no puedo ayudarte de la manera que pides. Tom asintió, la derrota clara en su expresión. Lo entiendo. No tenía derecho a pedirte eso después de cómo te traté. Lo siento, Eva, realmente lo siento. Eva lo miró, viendo al hombre que una vez amó y reconociendo cuánto habían cambiado ambos. Espero que encuentres tu camino, Tom. De verdad lo espero. Pero mi camino ya no incluye ayudarte a solucionar los problemas que has creado. Con esas palabras, Eva se levantó, dejando a Tom con sus pensamientos y remordimientos. Mientras caminaba lejos del café, no sintió rencor ni tristeza, solo una profunda sensación de liberación. Había cerrado ese capítulo de su vida, no con amargura, sino con la certeza de que su valor y su éxito eran frutos de su propio esfuerzo y dedicación, no de las expectativas o juicios de otros. Y así, mientras Tom enfrentaba las consecuencias de sus acciones, Eva continuó adelante, su imperio y su autoestima más fuertes que nunca. La caída de Tom sirvió como un recordatorio sombrío de que la arrogancia y el desdén por los demás podían llevar a la ruina, una lección que Eva sabía que nunca olvidaría. En los meses siguientes a su última conversación con Tom, Eva se dedicó por completo a su crecimiento personal y profesional. Su empresa no solo se había consolidado como líder en el sector tecnológico, sino que también se había convertido en un símbolo de innovación y ética empresarial. Para Eva, el trabajo no era solo una fuente de ingresos, era su pasión, su contribución al mundo. Una tarde, mientras revisaba algunos proyectos en su oficina, recibió la visita inesperada de una vieja amiga, Clara. Eva. Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Tu oficina se ve increíble, y todo el mundo habla de tu última innovación, exclamó Clara, mirando alrededor con admiración. Eva sonrió, levantándose para recibir a su amiga con un cálido abrazo. Clara, qué sorpresa tan agradable. Sí, hemos estado trabajando duro. ¿Cómo has estado tú? Bien, bien. Siguiendo tus pasos, tratando de hacer una diferencia en mi propio campo, respondió Clara, sentándose frente al escritorio de Eva. Pero hablemos de ti. He oído que te has convertido en todo un icono para las mujeres en tecnología. Eso es impresionante, Eva. Eva se ruborizó ligeramente ante el elogio. No sé si diría icono, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Es importante para mí demostrar que las mujeres no solo tienen un lugar en este sector, sino que podemos liderarlo y marcar la diferencia. La conversación se desvió hacia los desafíos y éxitos que Eva había enfrentado, no solo en su carrera sino en su vida personal. Clara, al tanto de su historia con Tom, se atrevió a preguntar, ¿alguna vez miras atrás y te preguntas qué habría sido si las cosas con Tom hubieran sido diferentes? Eva se tomó un momento antes de responder, reflexionando sobre la pregunta. Al principio, sí. Pero ahora, creo que todo lo que sucedió me llevó a donde estoy hoy. Mi relación con Tom me enseñó mucho sobre mí misma, sobre lo que realmente valoro y lo que merezco. No cambiaría mi viaje, incluso las partes dolorosas, porque me han traído hasta aquí. Es increíble escucharte hablar así, Eva. Realmente has tomado tus experiencias y las has convertido en fuerzas para el bien, dijo Clara, claramente impresionada. Eva sintió una sensación de paz y propósito llenándola. La vida tiene una forma curiosa de mostrarnos lo que realmente importa. Y para mí, eso es hacer un trabajo que amo, rodearme de personas que me apoyan y, lo más importante, respetarme a mí misma y a mis valores. La conversación continuó, abarcando desde planes futuros hasta recuerdos del pasado, pero siempre volviendo a la notable resiliencia y determinación de Eva.
Al final de la visita, Clara se despidió con una promesa de no dejar pasar tanto tiempo antes de su próxima reunión. Eva se quedó sola en su oficina, contemplando la ciudad a través de las amplias ventanas. La conversación con Clara le había recordado cuánto había crecido y cambiado. Había encontrado la felicidad y el éxito en sus propios términos, construyendo una vida que era auténticamente suya. Con un suspiro de satisfacción, Eva volvió a su trabajo, consciente de que cada día era una oportunidad para aprender, crecer y, quizás lo más importante, para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el éxito y la realización. Su nueva vida era un testimonio de su fuerza, su pasión y su inquebrantable creencia en el poder del trabajo duro y la autenticidad. Y mientras la tarde se desvanecía en la noche, Eva sabía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. En el tranquilo retiro de su hogar, con la noche envolviendo suavemente la ciudad, Eva se permitía un momento de calma para reflexionar sobre el camino recorrido. La luna, visible desde su amplia ventana, le brindaba una luz serena, una compañía perfecta para sus pensamientos introspectivos. Su teléfono vibró, interrumpiendo brevemente su contemplación. Era un mensaje de Marco, su actual socio en varios proyectos filantrópicos y alguien que había llegado a considerar un amigo cercano y confidente. ¿Estás despierta? Puedo llamarte, decía el mensaje. Con una sonrisa, Eva respondió afirmativamente. Un momento después, su teléfono sonó. ¿Interrumpo tus reflexiones nocturnas?, preguntó Marco, su voz calma transmitiendo calidez a través de la línea. Nunca es una interrupción hablar contigo, Marco. ¿Qué sucede? Eva se acomodó en el sofá, preparada para una de sus charlas habituales que a menudo se extendían por horas. Estaba pensando en nuestro proyecto de educación tecnológica para jóvenes en desventaja. Creo que hemos encontrado la ubicación perfecta para el centro de aprendizaje, anunció Marco, evidentemente emocionado. Eva escuchó atentamente, discutiendo detalles y posibilidades. Este proyecto era su pasión, una manera de darle sentido a su éxito más allá del ámbito empresarial. Después de finalizar los detalles, la conversación derivó hacia temas más personales. ¿Sabes, Eva? Admiro cómo has manejado todo lo que la vida te ha lanzado. ¿Cómo haces para mantenerte tan fuerte y enfocada? Marco preguntó con genuino interés. Eva reflexionó por un momento antes de responder. No siempre fui así, Marco. La vida, con sus altibajos, me enseñó mucho. Cada desafío, cada error, y sí, cada corazón roto, me ha hecho más fuerte y sabia. Creo que lo importante es nunca perder de vista quién eres y lo que valoras. Y rodearte de personas que te apoyen y crean en ti. Es una lección valiosa. Y hablando de eso, ¿alguna vez piensas en Tom? ¿En cómo las cosas podrían haber sido diferentes? Marco preguntó con cautela, sabiendo que era un tema delicado. Eva suspiró, un sonido que llevaba consigo la aceptación de su pasado. Pensar en el pasado es natural, pero no vivo en él. Tom y lo que vivimos juntos es una parte de mi historia, pero no define mi presente ni mi futuro. Aprendí mucho de esa experiencia, sobre el amor, el respeto y, sobre todo, el amor propio. Lo que más valoro ahora es la paz que he encontrado conmigo misma y el camino que he elegido seguir. Me alegra escuchar eso. Eres una inspiración, Eva, no solo para mí, sino para muchas personas. Tu capacidad para transformar el dolor en propósito es algo que admiro profundamente, dijo Marco, su voz llena de respeto. Gracias, Marco. Significa mucho para mí escuchar eso, especialmente de alguien a quien respeto tanto. Pero recuerda, todos tenemos esa fuerza dentro de nosotros. A veces, solo necesitamos un poco de ayuda para encontrarla, concluyó Eva, sintiendo una profunda gratitud por la vida que estaba viviendo. La conversación continuó un poco más, pero cuando finalmente colgaron, Eva se quedó mirando la luna, pensativa. Las palabras de Marco resonaban en ella, recordándole lo lejos que había llegado. Sí,
La vida le había presentado desafíos, pero también le había brindado inmensas oportunidades para crecer, amar y, sobre todo, para hacer una diferencia. En la tranquilidad de la noche, Eva se sintió agradecida por cada experiencia, cada lección aprendida. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, había mucho más que quería hacer, más vidas que tocar, más sueños que realizar. Pero por ahora, se permitió un momento para simplemente estar, para apreciar el silencio, la paz y la promesa de un nuevo día. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de planes, Eva se preparó para lo que vendría. La vida, con todas sus complejidades, era hermosa. Y ella estaba lista para enfrentarla con gracia, determinación. La mañana se desperezaba lentamente sobre la ciudad, lanzando un manto de luz dorada a través de las cortinas de mi estudio. El reloj marcaba las 7 de la mañana y como de costumbre, ya estaba sumergida en mi rutina matutina, una mezcla de código, café y las primeras pinceladas de diseño en mi proyecto freelance más reciente. Esta dualidad profesional, una desarrolladora de software de día y diseñadora gráfica de noche, había sido mi secreto mejor guardado. Otro día en el paraíso, La voz de Rek irrumpió en mi concentración, teñida de su habitual sarcasmo. No pude evitar sonreír. A pesar de sus defectos, había algo en su cinismo que aún encontraba encantador. Sí, algo así, respondí, girando en mi silla para enfrentarlo. ¿Café? Rek asintió, tomando asiento en la mesa de la cocina, sus ojos aún medio cerrados por el sueño. Mientras vertía 2 tazas de café, no pude evitar pensar en cómo mi vida había tomado un rumbo inesperado. Aquel test de embarazo positivo había sido el último giro en una serie de eventos impredecibles. Rek aún no sabía sobre el bebé, había decidido esperar el momento adecuado para decírselo, temiendo su reacción. ¿Alguna novedad en el trabajo?, preguntó Rek, interrumpiendo mis pensamientos. Nada fuera de lo común. Solo el típico caos de programación y plazos ajustados, mentí, ocultando mi nerviosismo. ¿Y tú? ¿Cómo va ese proyecto del que hablabas? Va, lo de siempre. Nada que no pueda manejar. Su tono era despreocupado, pero podía notar la tensión en sus hombros. La conversación fluyó entre sorbos de café y la comodidad de una rutina compartida, pero mi corazón latía con fuerza bajo la superficie, consciente de la noticia que aún no había compartido. Finalmente, con el último trago de café brindándome un coraje improvisado, dejé caer la bomba. Rek, hay algo que necesito decirte. Su mirada se fijó en la mía, llena de una mezcla de curiosidad y preocupación. Estoy embarazada. El silencio se apoderó del espacio, tan denso que casi podía tocarse. Rick parpadeó varias veces, procesando la noticia. Embarazada, repitió, su voz apenas un susurro. Sí, afirmé, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones que me asaltaba. La respuesta de Rek fue un reflejo de la complejidad de su carácter, una mezcla de sorpresa, temor y, sorprendentemente, un atisbo de emoción. «Wow, esto es inesperado. Pero, ¿sabes? Podemos manejarlo. Seremos padres, ¿eh? Eso es grande». Sus palabras, aunque torpes, trajeron un alivio inmenso. Aunque la incertidumbre del futuro se cernía sobre nosotros, en ese momento, compartíamos algo profundamente humano, la anticipación de una nueva vida, un nuevo capítulo. Este inicio marcó el comienzo de un viaje desconocido, no solo hacia la paternidad sino también hacia el redescubrimiento personal y la redefinición de lo que significaba nuestra familia. A pesar de las sombras de duda y los desafíos que sabía que enfrentaríamos, algo dentro de mí se aferraba a la esperanza. La vida, con todas sus vueltas y revueltas, acababa de volverse infinitamente más interesante. Los días se sucedían, cada uno un reflejo del anterior, en una rutina que mezclaba la anticipación de la maternidad con las exigencias de mi doble vida profesional. Sin embargo, la aparente calma precedía a una tormenta, una que se gestaba en el horizonte, lista para desatar su furia sin previo aviso.
Fue en una tarde gris de jueves, con el cielo llorando a mares, que la tormenta finalmente estalló. Reg llegó a casa más temprano de lo habitual, su semblante era una tormenta en sí mismo, presagiando la conversación que estaba a punto de tener lugar. «Reg. ¿Sucede algo?», pregunté, notando la tensión en su mirada. «Necesitamos hablar», dijo, evitando mi mirada. Su voz era seria, desprovista de su habitual tono jocoso. «Por supuesto, ¿qué pasa?», respondí, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Se sentó frente a mí, tomó una respiración profunda y soltó las palabras como si fueran balas. «No puedo hacer esto, Lena. Esto de ser padre, no es para mí. Estoy abrumado, y he conocido a alguien más». Las palabras me golpearon con la fuerza de un huracán, dejándome aturdida y sin aliento. «¿Qué estás diciendo, Reg? ¿Estás dejándome?». «Sí», admitió sin mirarme. «Lo siento, pero es lo mejor. No estoy listo para ser padre, y menos para este compromiso. Es complicado». El mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. La ira y la incredulidad se entrelazaban en mi pecho. ¿Complicado? ¿Así es como llamas a nuestro matrimonio, a nuestro bebé? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? No es solo sobre mí. Es sobre lo que es mejor para todos, intentó explicar, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él. Lo mejor para todos, repetí, las palabras amargas en mi lengua. No, Reg. Esto es lo que es mejor para ti. Siempre lo ha sido. Se levantó, recogió algunas de sus cosas, y sin otra palabra, salió de la casa, dejando atrás un silencio ensordecedor y el eco de su traición. La lluvia afuera se intensificó, como si la naturaleza misma compartiera mi desesperación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La soledad se convirtió en mi única compañía, junto con el crecimiento constante de la vida dentro de mí. El dolor de la traición de Reg se entrelazaba con el amor por mi hijo no nacido, creando un laberinto de sentimientos que luchaba por navegar. En medio de la tormenta, encontré un refugio inesperado en mi trabajo. El diseño gráfico se convirtió en mi válvula de escape, un mundo donde podía sumergirme y olvidar, aunque fuera por momentos, la realidad de mi situación. Los proyectos fluían, y con ellos, una sensación de logro y autosuficiencia que se convirtió en mi faro de esperanza. La noche antes de dar a luz, sentada sola en la quietud de mi habitación, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta este punto. A pesar de todo, me sentía fuerte. La vida había desafiado cada una de mis expectativas, pero también me había enseñado sobre mi propia resiliencia y la profundidad de mi capacidad para amar. «Te prometo, pequeño», susurré, acariciando mi vientre con ternura, «que juntos navegaremos esta tormenta. Y al otro lado, nos espera un arco iris». Así, en medio de la tormenta más oscura, encontré la fuerza para seguir adelante, abrazando la esperanza y el amor incondicional por mi hijo como el ancla que me mantendría a flote en los días venideros. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, anunciando el amanecer de un nuevo día. Sin embargo, para mí, no era un día cualquiera, marcaba el comienzo de una vida completamente nueva. Con mi recién nacido en brazos, cada día era una mezcla de asombro y desafíos. La maternidad, con todas sus alegrías y pruebas, había comenzado oficialmente. Las noches eran largas, a menudo pasadas en vela, meciendo suavemente a mi hijo, quien se había convertido en el centro de mi universo. A pesar del cansancio, cada sonrisa, cada pequeño logro, llenaba mi corazón de una felicidad inmensurable. Una mañana, mientras contemplaba su rostro sereno, el timbre de la puerta irrumpió en nuestra tranquila burbuja. Sorprendida, me apresuré a atender, solo para encontrar a Reg en el umbral. Su figura era la imagen de la desesperación. «Lena, necesito hablar contigo», dijo Reg, evitando mi mirada. Su voz, cargada de tensión, era casi irreconocible. «Reg, ¿qué haces aquí?», pregunté, aún en shock por su repentina aparición.
No tengo a dónde ir, confesó, sus ojos encontrando finalmente los míos. Mi nueva esposa me echó. Descubrió que me despidieron hace un mes. La noticia me golpeó como una ola fría. El hombre que una vez me abandonó en mi momento de mayor necesidad ahora estaba frente a mí, pidiendo refugio. ¿Y crees que puedes simplemente volver y que te recibiré con los brazos abiertos? Mi voz era firme, aunque mi corazón latía aceleradamente. No espero que lo entiendas, ni siquiera que me perdones. Solo, estoy desesperado, Lena. Lo he perdido todo, admitió, la derrota colgando de cada palabra. Algo dentro de mí se conmovió ante su vulnerabilidad. A pesar de todo el dolor que había causado, no podía negarle un techo a alguien en necesidad, incluso si ese alguien era Rick. Entra, dije finalmente, haciendo a un lado mis emociones. Pero esto no cambia nada entre nosotros. Estás aquí porque necesitas ayuda, no porque haya olvidado lo que pasó. Rick sintió un destello de alivio en sus ojos. Gracias, Lena. No sabes cuánto significa esto para mí. A medida que los días se convertían en semanas, observaba a Rick interactuar con nuestro hijo. A pesar de mis reservas, no pude evitar notar el cambio en él. La paternidad, aunque de manera indirecta, estaba ejerciendo su influencia. Una tarde, mientras nuestro hijo dormía plácidamente, Rick rompió el silencio. No puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida en estos pocos meses. De verdad lo siento, por todo. Mira, Rick, el pasado no se puede cambiar. Solo podemos aprender de él y seguir adelante, respondí, sintiendo una extraña sensación de cierre. Ese momento marcó un punto de inflexión para nosotros. Aunque el perdón no borraba las heridas del pasado, abría la puerta a nuevos comienzos, a un futuro en el que podríamos coexistir, no como pareja, sino como padres de un ser increíble que nos había unido de maneras que nunca imaginamos. Así, en medio de la incertidumbre, encontré fuerza en mi nueva identidad como madre y, sorprendentemente, en la posibilidad de reconstruir algo perdido. Los nuevos comienzos, aprendí, pueden surgir de las circunstancias más improbables, trayendo consigo la promesa de crecimiento, cambio y, eventualmente, sanación. La vida, en su constante fluir, tiene una manera peculiar de entrelazar los hilos del destino, tejiendo patrones que, en ocasiones, rozan la ironía más pura. Fue en uno de esos giros inesperados que Rick, quien había dejado un vacío en mi corazón y en mi hogar, regresó, derrotado, a la puerta de su pasado. Desde su regreso, nuestra dinámica había cambiado significativamente. Observarlo interactuar con nuestro hijo añadía capas de complejidad a mis emociones, mezclando el resentimiento del pasado con el esbozo de una convivencia futura. Una tarde, mientras compartíamos una taza de café en un silencio cargado de no dichos, decidí romper el hielo. Rick, nunca esperé verte de nuevo en esta situación. Es irónico, ¿no crees?, pregunté, observando su reacción. Rick soltó una risa amarga. La ironía del destino, supongo. Nunca imaginé que mis decisiones me llevarían de vuelta aquí, de esta manera, admitió, mirando hacia la ventana, como buscando respuestas en el paisaje urbano. La vida tiene maneras curiosas de enseñarnos lecciones, continué, sintiendo una extraña mezcla de vindicación y compasión. ¿Has pensado en lo que harás ahora? Lo he intentado, pero no sé por dónde empezar. Perdí mi trabajo, mi segunda esposa, y mi orgullo en el proceso. Todo lo que me queda es, bueno, este lugar, dijo, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez había mostrado. Nunca es tarde para empezar de nuevo, Rick. Pero esta vez, las cosas serán diferentes, repliqué, marcando los límites de nuestra nueva realidad. Así, los días se transformaron en semanas, y la tensión inicial dio paso a una convivencia cargada de cautela y descubrimientos. Rick, en su lucha por encontrar un nuevo comienzo, mostró facetas de sí mismo que yo no conocía.
Y en ese proceso, una idea comenzó a tomar forma en mi mente, una que marcaría el capítulo final de nuestra relación pasada y el inicio de algo completamente nuevo. Fue en una noche tranquila, después de cenar, cuando decidí poner mi plan en marcha. Rec, hay algo que necesitamos discutir, comencé, entregándole un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido, mientras abría el sobre con manos temblorosas. Dentro encontrarás los papeles del divorcio y una factura. Es por los meses que has estado aquí, una especie de compensación por el alojamiento y el cuidado, expliqué, observando su reacción atentamente. Rec examinó los documentos, su rostro pasando por una gama de emociones. ¿Una factura? ¿Estás hablando en serio?, preguntó, incrédulo. Completamente. Considera esto como el cierre definitivo de nuestro capítulo juntos. No es venganza, Rec, es justicia. Una manera de equilibrar las cuentas, dije, mi voz firme pero no exenta de empatía. Esto no es lo que esperaba, admitió, derrotado. Pero, en el fondo, sé que lo merezco. Has sido más generosa de lo que yo fui en el pasado. Ese momento, cargado de honestidad brutal y aceptación, marcó el inicio de nuestros nuevos comienzos. Para Rec, era la oportunidad de redimirse y construir su vida desde cero. Para mí, era la afirmación de mi independencia y fuerza, un testimonio de mi capacidad para sobreponerme y avanzar. La ironía del destino nos había llevado por caminos separados solo para reunirnos de nuevo en un cruce de caminos, donde cada uno debía tomar su propia dirección. Y mientras veía a Rec procesar la realidad de nuestra situación, no pude evitar sentir que, de alguna manera, ambos habíamos encontrado lo que necesitábamos para cerrar un capítulo y abrir otro, libre de las cadenas del pasado. Las semanas siguientes a la entrega del sobre y los documentos a Rec transcurrieron con una calma tensa, un silencio cargado de pensamientos no expresados y sentimientos no resueltos. Sin embargo, algo en la atmósfera había cambiado, había una sensación palpable de finalización, de cierre, aunque también de nuevos comienzos. Una tarde, mientras nuestro hijo jugaba tranquilamente en la sala, Rec y yo nos sentamos para discutir los términos de su salida. La conversación, inevitable y necesaria, se presentaba como un puente hacia nuestro futuro independiente. ¿Has tenido tiempo de pensar en los documentos?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Sí, lo he hecho, respondió Rec, mirando directamente a mis ojos por primera vez en mucho tiempo. Y aunque al principio me sorprendió tu decisión, ahora entiendo. Es justo, Lena. No solo por el dinero, sino por darme la oportunidad de enmendar mis errores. Su admisión me tomó por sorpresa. No esperaba que Rec aceptara mis términos tan abiertamente, ni que mostrara tal grado de introspección. Me alegra que lo veas de esa manera, dije, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Es importante para mí que ambos podamos seguir adelante, por nuestro bien y el de nuestro hijo. Hablando de seguir adelante, he empezado a buscar trabajo de nuevo. Y, he encontrado algo. No es ideal, pero es un comienzo, reveló, un brillo de esperanza en sus ojos. Eso es excelente, Rec. Realmente espero que las cosas mejoren para ti, respondí, sinceramente deseándole lo mejor. A pesar de todo, no había en mi corazón espacio para el rencor. La conversación fluyó más fácilmente después de eso, discutiendo logística y planes futuros, hasta que nuestro hijo, con su innata habilidad para detectar cuando su presencia era más necesaria, se acercó a nosotros, buscando atención. Rick se levantó para jugar con él, y en ese momento, observándolos juntos, algo en mi interior se movió. Era un recordatorio visual de que, aunque nuestra relación había terminado, la familia de alguna manera permanecía, transformada pero intacta. Unos días más tarde, Rick preparó sus cosas para mudarse. Mientras observaba sus preparativos, me encontré reflexionando sobre la naturaleza impredecible de la vida, como los momentos de mayor desafío a menudo preceden a los de crecimiento y renovación. Antes de irme, quiero decirte algo, dijo Rick, deteniéndose frente a mí.
Gracias, Lena. Por todo. No solo por dejarme quedarme estos meses, sino por mostrarme lo que realmente importa. Lo siento por el dolor que causé, y espero que algún día puedas perdonarme completamente. Sus palabras, cargadas de emoción, me hicieron dar cuenta de cuánto habíamos cambiado ambos desde aquel fatídico día en que anunció su partida. Ya te he perdonado, Rick. No por ti, sino por mí, y por nuestro hijo. Es hora de que ambos sigamos adelante. Con una última mirada a nuestro hijo, Rick se marchó, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Este acto simbólico no solo marcó su salida física de nuestra vida diaria, sino también el comienzo de un nuevo capítulo para mí, uno lleno de promesas, desafíos y la satisfacción de saber que, contra todo pronóstico, había logrado superar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mientras me sentaba en silencio, contemplando el espacio ahora vacío que Rick había ocupado, me sentí empoderada, lista para enfrentar lo que viniera con gracia, fortaleza y, sobre todo, esperanza. La vida, con su giro inesperado, había demostrado una vez más su capacidad para sorprender y educar, dejándome más resiliente, más sabia y, de alguna manera, más completa que nunca. La partida de Rick marcó el comienzo de una nueva era en mi vida y en la de nuestro hijo. La casa, una vez llena de tensiones y memorias dolorosas, empezó a sentirse de nuevo como un hogar, un santuario de paz y amor. La rutina diaria sin Rick trajo consigo una sensación de libertad y renovación, permitiéndome respirar más libremente y enfocarme en el futuro. Unas semanas después de su partida, mientras ordenaba algunos de los papeles y objetos personales que Rick había dejado atrás, mi teléfono sonó. Era Rick, su voz sonaba insegura, un contraste notable con el tono confiado que solía tener. Lena, ¿cómo están tú y el pequeño? Su pregunta rompió el silencio incómodo que se había instalado inicialmente. Estamos bien, adaptándonos a la nueva normalidad, respondí, cautelosamente. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas? Han sido difíciles, pero estoy saliendo adelante. El trabajo nuevo me está ayudando a mantenerme enfocado y a reflexionar, dijo, pausando un momento antes de continuar. Lena, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre todo lo que sucedió. Sé que las disculpas ya no cambian nada, pero quería que supieras que lamento profundamente el dolor que te causé. Escuchar a Rick hablar de esa manera fue conmovedor, era evidente que había comenzado su propio viaje de autodescubrimiento y arrepentimiento. Rick, aprecio que digas eso. La verdad es que ambos hemos crecido y cambiado a través de esta experiencia. Me alegra escuchar que estás encontrando tu camino. Hay algo más, continuó, con cierta excitación. Me preguntaba, ¿sería posible que yo visitara a nuestro hijo de vez en cuando? No quiero interrumpir tu vida, solo quiero ser parte de la suya, en la medida que tú lo permitas. La solicitud de Rick encendió una mezcla de emociones en mí. A pesar de todo, sabía que era importante para nuestro hijo tener a su padre en su vida, sin importar el pasado. Creo que podemos arreglar algo, dije finalmente, después de una pausa reflexiva. Pero vamos a tomarlo con calma, por el bien de nuestro hijo. Por supuesto, lo que tú digas. Gracias, Lena, esto significa mucho para mí, dijo Rick, su voz llena de gratitud. Es por nuestro hijo, Rick. Siempre será lo primero, afirmé, marcando el principio de un nuevo capítulo para nosotros como familia, uno basado en el respeto mutuo y en el bienestar de nuestro hijo. Con el final de nuestra conversación, colgué el teléfono, sintiéndome extrañamente aliviada. Aunque el camino hacia la curación aún era largo, este diálogo marcaba el cierre definitivo de una etapa tumultuosa en nuestras vidas, dejando atrás el dolor y el resentimiento. En los días y semanas siguientes, me dediqué a reforzar el lazo con mi hijo y a reconstruir mi vida, pieza por pieza. La vida seguía presentando sus desafíos, pero me encontraba en un lugar mucho más fuerte, armada con la resiliencia y la sabiduría ganadas a través de la adversidad. La historia de Rick y yo había llegado a su fin, no con un estruendo, sino con un susurro de aceptación y esperanza.
Lo que una vez fue, ya no definía lo que sería. Y mientras miraba hacia adelante, hacia el horizonte lleno de posibilidades, supe que el futuro era brillante, no solo para mí, sino también para mi hijo. El final de un capítulo, después de todo, simplemente marcaba el inicio de otro, repleto de nuevas historias por contar, lecciones por aprender y, sobre todo, vida por vivir. Con el corazón lleno de esperanza y los ojos abiertos a lo que vendría, di los primeros pasos hacia ese futuro desconocido, lista. Silicon Valley hervía en un baile de promesas y desilusiones, y yo, Emily, me encontraba en el centro de este torbellino. Los pasillos de las oficinas estaban empapados de historias de éxitos instantáneos y fracasos estruendosos, pero en esta orquesta de codicia y genialidad, mi melodía resonaba en un tono distinto. Desde mi pequeño estudio, techos altos y ventanas que daban a un mar de robles, tecleaba el futuro. Todos te conocen, Emily, la chica maravilla de la programación, decían. Pero sus palabras eran mitad verdad. Mi última aplicación no era conocida por el público, pero en la oscuridad de la web, sus algoritmos cosechaban millones. Mark, mi esposo, no tenía idea de la tormenta silenciosa que yo había desatado con mis manos sobre el teclado. Nuestro romance había sido digno de una novela, repleto de pasión y admiración mutua. Eres la mente más brillante que he conocido, me susurraba Mark en aquellos días donde el futuro parecía un lienzo listo para ser pintado por nosotros. Pero un giro del destino nos puso a prueba. Un accidente que me dejó en una silla de ruedas y a él, con una paciencia que se desvanecía como el rocío al amanecer. Una tarde, cuando la frustración de Mark por mi lentitud en las tareas del hogar hervía, escupió las palabras que marcarían el principio del fin. ¿Sabes qué, Emily? Estoy harto de cargar con una parásita que ni siquiera puede hacer las tareas de la casa. Miré hacia arriba, desde mi silla, y vi cómo la ira deformaba sus rasgos. ¿Parásita, Mark? ¿Así es como me ves?, pregunté, mi voz temblaba, pero no por debilidad, sino por la claridad cortante de la verdad. Él no respondió, solo giró sobre sus talones y se fue, dejando detrás de sí un silencio que gritaba más fuerte que cualquier disculpa podría haberlo hecho. Los días que siguieron fueron un murmullo de voces, cada comentario en la oficina, cada mirada de lástima, cada susurro en los pasillos era un eco de mi humillación. Hasta que llegó la noticia que cambiaría el juego, mi fortuna se había hecho pública. Cuando Mark me llamó, su voz delataba el choque. Emily, necesitamos hablar, dijo, su tono ya no era de arrogancia, sino de súplica. Pero la decisión ya había germinado en mi corazón, firme como el roble bajo mi ventana. Nuestro matrimonio había comenzado como un cuento de hadas moderno, la programadora prodigio y el ejecutivo de ventas encantador. Mark con su sonrisa que podía disolver las preocupaciones y yo con mis ideas que podían cambiar el mundo. Nos conocimos en una conferencia de tecnología, un choque de miradas y de intelectos. ¿Así que tú eres la famosa Emily? Tu reputación no te hace justicia, me dijo la primera vez que nos cruzamos, su mano extendida hacia la mía, seguro y cálido. Esperaba a alguien impresionante, pero tú estás en otro nivel. Me reí, con ese tono de quien no está acostumbrada a los halagos, pero lo disfruta. Y yo pensaba que los vendedores eran solo charlatanes. Pero tú, Mark, tienes algo genuino. Me gusta eso. Pero después del accidente, las dinámicas cambiaron. Mi mundo se convirtió en 4 ruedas y una desesperación que consumía cada pedazo de esperanza. Y Mark no estaba preparado para eso. No estaba preparado para una esposa que necesitaba ayuda para lo más básico, para una vida que no era la que había firmado. Recuerdo una noche, la frustración había alcanzado su punto álgido y nuestras voces resonaban en las paredes de nuestra casa. No puedo creer que esto sea mi vida ahora, gritó Mark, golpeando la mesa con sus puños. ¿Tu vida? ¿Y qué hay de la mía, Mark?, repliqué con lágrimas que se negaban a caer. ¿Crees que yo pedí esto? ¿Crees que no me duele más a mí?
El silencio que precedió a esa fatídica discusión fue uno que nunca olvidaré. Era el tipo de quietud que anticipa la tormenta, que llena cada rincón con su pesadez, que hace que incluso respirar parezca un ruido ensordecedor. Mark y yo estábamos en la sala, una habitación que una vez fue el corazón de nuestra felicidad conyugal, pero que ahora se sentía como una cámara de eco para nuestras disputas. Mark, por favor, hablemos de esto, rogué, mi silla de ruedas posicionada entre nosotros como una barrera tanto física como simbólica. No hay nada que hablar, Emily, respondió Mark, esquivando mi mirada mientras revolvía los papeles en la mesa, como si pudiera encontrar allí las respuestas que evadía en nuestra conversación. Sí lo hay. Podemos superar esto, podemos. Mis palabras se ahogaron en la marea de emociones que amenazaba con desbordarme. Fue entonces cuando él paró de repente, como si algo dentro de él se hubiera roto, y me miró con una frialdad que nunca había visto. Estoy cansado, Emily. Cansado de ti, de todo esto. Eres una parásita. La palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Un torrente de recuerdos inundó mi mente, los días felices, los planes futuros, los desafíos superados juntos. Todo se disipaba ante esa única palabra venenosa. Así que todo lo que hemos construido no significa nada por esto, pregunté, mi voz temblando mientras señalaba la silla de ruedas, el símbolo de mi lucha diaria. No, Emily. Ya no significa nada, dijo, su voz era un cuchillo que cortaba lo que quedaba de nuestro amor. Con cada palabra, la distancia entre nosotros se ampliaba, no solo en centímetros o metros, sino en años luz de comprensión y empatía. Mark, ¿recuerdas nuestros votos? ¿En la salud y en la enfermedad? ¿Eso fue solo una frase bonita para ti? Mi corazón latía con una mezcla de dolor y furia. Él dio un paso atrás, evitando mi mirada, evitando la verdad. Las circunstancias cambian, Emily. La gente cambia, contestó, casi en un susurro. ¿Y tu amor por mí era tan frágil? ¿Tan fácil de romper? Mis ojos estaban secos, ya no quedaban lágrimas que derramar. Él se dio la vuelta, su silueta recortándose contra la luz que entraba por la puerta entreabierta. Lo siento, Emily, dijo finalmente, y aunque las palabras pudieron haber sido de disculpa, la frialdad de su voz las vació de significado. Luego se fue, la puerta quedó abierta tras de sí, como un portal a un mundo donde ya no era bienvenido. Me quedé sola, con el eco de la puerta cerrándose suavemente, el único sonido que llenaba el vacío que él había dejado. En ese momento, comprendí que la parálisis que realmente importaba no era la de mis piernas, sino la del corazón de Mark, incapaz de amar y adaptarse cuando la vida presentaba sus pruebas más duras. Con esa realización, empecé a recoger los pedazos esparcidos en el suelo, decidida a reconstruirme, no para él, sino a pesar de él. En los días siguientes, me aferré a mi trabajo, a mis códigos, a ese mundo donde aún tenía control. Pero cada sonido de la casa, cada rincón, me recordaba a él, a nosotros. Y cuando el eco de su abandono comenzó a desvanecerse, fue reemplazado por el murmullo de los chismes. «¿Escuchaste que Mark ya se casó de nuevo?», me confesó una colega por teléfono, su voz baja pero el impacto de sus palabras resonó en mis oídos como un gong. «Sí, lo he escuchado», respondí, mi voz era tranquila, pero por dentro, un huracán de emociones amenazaba con desbordarse. Parece que no perdió tiempo. La ironía de la situación no se perdía en mí. Mark había encontrado a alguien nuevo, alguien intacta, alguien que podría ofrecerle la vida fácil que siempre había deseado. Y ahí estaba yo, sola, pero más rica que nunca, en todos los sentidos menos en el amor. Era una riqueza que había mantenido en secreto, incluso de él, y que ahora, a través de la crueldad del destino, se había convertido en mi arma más poderosa. El valle, siempre bullendo con el último chisme, no me dio tregua. En el epicentro de la innovación, las noticias volaban a la velocidad de la luz. La noticia de mi fortuna, que emergió de las sombras como una estrella fugaz en el crepúsculo tecnológico, fue la comidilla de todos,
Desde los baristas en cafeterías modernas hasta los inversores en salas de juntas pulcras y frías. «¿Es cierto, Emily?», me preguntó Sarah, mi amiga y colega, mientras compartíamos un café virtual a través de pantallas. «¿Eres la nueva millonaria secreta del valle?». Sonreí, un gesto amargo que no llegó a mis ojos. «Supongo que el gato está fuera de la bolsa», dije con una calma que había forjado en incontables horas de soledad y reflexión. «Dios mío, y pensar que Mark se fue sin saberlo», exclamó, con esa mezcla de incredulidad y morbo que parecía alimentar a toda la región. «Debe estar golpeándose la cabeza contra la pared ahora mismo». «No lo dudo», contesté, pero la satisfacción que debería haber sentido estaba enterrada bajo capas de dolor y traición. Cada día que pasaba desde aquel fatídico enfrentamiento con Mark era un ejercicio de redescubrimiento. Cada amanecer me traía un poco más de luz y cada atardecer me concedía paz. Me había refugiado en el trabajo, sumergiéndome en líneas de código que no juzgaban y siempre obedecían. Mi mundo se había encogido hasta caber en las dimensiones de mi hogar y mi pantalla, y estaba aprendiendo a estar bien con eso. La rutina me había traído una suerte de serenidad. Pero esa serenidad se hizo añicos con el sonido de una llamada entrante, un tono que se había vuelto extraño en mi soledad elegida. El nombre de Mark brillaba en la pantalla, un espectro digital de un pasado que yo había empujado a las sombras de mi conciencia. «Emily, cariño, tenemos que hablar». La voz que salía del altavoz temblaba, desnuda de la confianza y el control que una vez la habían caracterizado. Cerré los ojos por un instante, recordando la última vez que había escuchado esa palabra, cariño, pronunciada con un desprecio que se disfrazaba de dulzura. Al abrirlos de nuevo, la claridad había vuelto a mi mirada. «No hay nada de qué hablar, Mark». «Todo está dicho y hecho», respondí, con una voz que no dejaba lugar a discusión. «Pero, Emily, escúchame, por favor». «Me equivoqué», dijo, y pude imaginarlo al otro lado de la línea, con el rostro surcado por la ansiedad. «Todos nos equivocamos, Mark. La diferencia es que algunos aprendemos y avanzamos». Mi dedo se posaba sobre el botón para colgar, pero algo me impulsó a esperar. «Sé que te hice daño, y lo siento». «Realmente lo siento», Emily continuó, con una sinceridad que casi podía tocar. Pero las palabras llegaban tarde, tan tarde como las hojas muertas que solo anuncian el invierno. «El dolor que me causaste me enseñó muchas cosas. La más importante es que no necesito a alguien que solo me quiere cuando soy conveniente para él», dije, cada palabra liberándome un poco más del peso que había llevado. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de arreglar las cosas?». Su voz se elevó ligeramente, una mezcla de esperanza y desesperación. «Lo único que puedes hacer por mí, Mark, es respetar mi deseo de nunca volver a oír tu voz». Mi tono era final, como un juez que dicta sentencia. Hubo una pausa, y por un momento pensé que había colgado. Pero luego vino un suspiro, un sonido que llevaba consigo la aceptación de una derrota personal. «Entiendo», dijo finalmente. «Cuida de ti misma, Emily». Colgué sin decir más. No había despedidas en mi respuesta, no había espacio para ellas en mi nuevo mundo. Me quedé mirando el teléfono mucho después de que la pantalla se hubiera apagado, sintiendo como su nombre se desvanecía, esta vez no en un murmullo lejano, sino en el silencio absoluto de un libro cerrado y guardado en la estantería más alta y polvorienta de mi memoria. «Pero Emily, soy yo, Mark. ¿No crees que todo esto es precipitado? ¿No crees que podríamos intentarlo de nuevo?». La desesperación teñía cada palabra, y por un momento, la imagen del hombre que una vez amé flotó ante mis ojos. «Lo que tú llamas precipitado, yo lo llamo una revelación», dije con voz clara. «Te mostraste tal como eres, y eso es algo que no puedo, ni quiero, olvidar». «Emily, por favor». Su voz se quebró, y supe que había oído hablar de mi riqueza. La noticia lo había golpeado como una ola, arrastrándolo hacia la realidad de lo que había perdido. «Adiós, Mark», dije antes de colgar.
La pantalla se oscureció, y con ella, la última conexión que tenía con el hombre que pensé que era el amor de mi vida. Me quedé mirando el reflejo en el vidrio, una mujer cambiada, fortalecida por las pruebas y templada por la traición. En mi silencio, sabía que el siguiente capítulo estaba a punto de comenzar, y esta vez, yo sería la autora de mi destino. Después de colgar el teléfono, una tranquilidad momentánea me envolvió. Pero la calma era un velo delgado sobre la turbulencia de emociones que la llamada de Mark había revuelto. La Emily de antes hubiera cedido, hubiera buscado un terreno común, pero esa Emily había sido consumida por el fuego de la adversidad, dejando solo cenizas de lo que una vez fue una ingenuidad vulnerable. Fue entonces cuando él decidió hacer acto de presencia en mi santuario. Mark apareció en la puerta de mi oficina, como un espectro del pasado que rehusaba desvanecerse. Emily, por favor, necesitamos hablar en persona, dijo, su figura recortada contra el marco de la puerta, la desesperación haciendo danzar su sombra en el suelo. Lo miré, permitiéndome solo un instante para estudiar el rostro del hombre que había compartido mi vida. Entra, Mark. Pero esto será breve. Una vez sentados frente a frente, el aire se cargó con el peso de nuestras historias compartidas y las promesas rotas. Emily, sé que las cosas se dijeron, cosas que no se pueden tomar a la ligera. Pero creo que hay un malentendido. Un malentendido, repetí, mis palabras afiladas como cuchillos recién amolados. La única equivocación aquí fue pensar que tu carácter era de la misma calidad que tus trajes. Él se removió incómodo en su asiento. No quise decir lo que dije. Fue el calor del momento, el estrés de tener una esposa que ya no encajaba en tu imagen perfecta, completé, cortando su intento de justificación. No necesito tus excusas, Mark. Necesito que entiendas que lo que hiciste no se puede deshacer con unas pocas palabras arrepentidas. Hubo una pausa, un espacio donde el orgullo de Mark luchaba con la realidad de su nueva situación. Escuché sobre tu éxito, sobre el dinero, comenzó, su mirada huyendo de la mía. Nunca supe lo talentosa que eras realmente, y ahora, este prenup que tanto insistí, parece que me ha jugado en contra. Oh, ahora te importa el prenup, dije, sintiendo una punzada de satisfacción al ver la ironía de la situación clavar sus garras en él. Bueno, resulta que sí sabía cómo proteger mis intereses, después de todo. Mark bajó la cabeza, su máscara de confianza desmoronándose. ¿Hay alguna forma en que podamos arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo? No, Mark, respondí, con una certeza que emanaba desde lo más profundo de mi ser. No después de todo lo que ha pasado. No después de que me mostraste quién eres en realidad. Él se levantó, derrotado, la figura de un hombre que había jugado y perdido. Supongo que esta es realmente la despedida, entonces, murmuró, su voz apenas un susurro que se llevó el aire acondicionado. Sí, lo es, confirmé, observándolo salir de la habitación y de mi vida, con la dignidad que pude reunir sobre ruedas. Era el final de nuestra historia juntos, pero el comienzo de algo nuevo para mí. Un capítulo que escribiría sola, con las lecciones aprendidas y la fuerza que no sabía que tenía. El aire de la oficina de mi abogado estaba impregnado de una formalidad incómoda. Los libros de derecho en los estantes eran testigos silenciosos de innumerables dramas humanos, y hoy eran el escenario de uno más. Mark y yo nos encontramos allí, bajo el brillo frío de la luz artificial, el eco de nuestros pasos en la madera pulida rompiendo el silencio. Emily, empezó Mark, su voz titubeante al sentarse frente a mí. Gracias por aceptar verme. Miré sus ojos, buscando algún rastro del hombre que una vez creí conocer. Hablemos claro, Mark. Estamos aquí por negocios, no por placer. Sí, claro, asintió, intentando recobrar su compostura. Escucha, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, y me arrepiento de eso. Me arrepiento mucho. Sus palabras colgaban en el aire, suspendidas como partículas de polvo en un rayo de luz. El arrepentimiento es una moneda curiosa,
Mark. Parece que solo gana valor cuando se está en bancarrota, dije, mi tono era firme, aunque no carente de amargura. Emily, tartamudeó él, pero le levanté la mano para detenerlo. Mark, esto no es una negociación. Es una resolución. Deslicé el cheque a través de la mesa. Era generoso, más de lo que merecía, pero quería cortar todas las ataduras. Él lo miró, sus ojos ensanchándose al ver la cantidad. ¿Es esto una broma? ¿Es esto todo lo que crees que valgo? No es lo que vales, dije, encarándolo con una calma acerada. Es lo que estoy dispuesta a pagar para cerrar este capítulo de mi vida. Tómalo o déjalo. Mark se pasó una mano por el cabello, una sombra de desesperación cruzó su rostro. ¿Y si no lo acepto? ¿Y si digo que quiero más, que merezco más? Entonces te verás en la corte, donde un juez te recordará el prenup que tú mismo quisiste. Donde todo saldrá a la luz, incluido tu carácter, respondí con una claridad que cortaba como el vidrio. Hubo un largo silencio, un duelo de miradas y voluntades. Finalmente, con manos temblorosas, tomó el cheque. No puedes comprar todo, Emily. Lo sé, contesté, viendo cómo la arrogancia se derrumbaba alrededor de él. Pero puedo comprar mi libertad de ti. ¿Y qué será de ti ahora?, preguntó, una última pizca de curiosidad o quizás de remordimiento en su tono. Reconstruiré, dije simplemente. Hay vida después de la traición, Mark. Y la mía ya ha comenzado. Con eso, él se levantó, metió el cheque en su bolsillo y salió de la sala, dejando tras de sí un vacío que pronto llenaría con nuevas posibilidades. Y mientras mi abogado comenzaba a hablar sobre los próximos pasos legales, me permití un momento para respirar. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro me parecía un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores de mi elección. Las ruedas de mi silla giraron suavemente sobre el pavimento recién llovido mientras me alejaba del edificio de abogados. El aire estaba fresco, cargado con el olor a tierra mojada y posibilidades. En la distancia, los rascacielos de Silicon Valley perforaban el cielo nublado, pero en mi corazón, una claridad inquebrantable había comenzado a brillar. Miré hacia el horizonte, hacia el futuro que me esperaba, un futuro que yo misma construiría. Ahora comienza la verdadera obra de tu vida, Emily, me susurré a mí misma, sabiendo que la soledad de mi jornada era solo temporal. De camino a casa, pasé por el parque donde Mark y yo habíamos paseado en nuestros días más felices. Curioso, reflexioné, cómo los lugares más queridos pueden convertirse en los más dolorosos. Pero ahora, con cada empuje de las ruedas, reclamaba esos recuerdos, transformándolos en parte de mi fortaleza. Al llegar, me encontré con mi vecino, el señor García, quien estaba regando sus geranios. Buenos días, Emily. Se te ve diferente hoy, ¿todo bien? Sonreí genuinamente. Más que bien, señor García. Hoy empiezo un nuevo capítulo. Él asintió con una sonrisa sabia. La vida a veces es una serie de nuevos comienzos, ¿no es así? Sí, contesté, y este será el mejor de todos. En el silencio de mi hogar, las paredes parecían hacer eco de la determinación que latía en mi pecho. Me dirigí hacia mi oficina, donde mi computadora me esperaba, como un viejo amigo leal. En la pantalla, las líneas de código parpadeaban, listas para ser moldeadas por mi voluntad. La luz del monitor iluminaba mi rostro mientras iniciaba sesión en una videoconferencia con mi equipo. Buenos días a todos, dije, y sus rostros aparecieron en la pantalla, un mosaico de diversidad y talento. Hoy es el comienzo de algo emocionante. Vamos a cambiar el juego una vez más. Las respuestas fueron un coro de entusiasmo. Siempre estamos listos para lo que tengas planeado, Emily, dijo Jun, mi programador jefe, con una sonrisa que cruzaba continentes hasta llegar a mí. Y mientras discutíamos estrategias y planificábamos proyectos, supe que este era mi lugar en el mundo.
No como la esposa de alguien, no como la víctima de un destino cruel, sino como la arquitecta de mi destino, una mujer cuyos sueños no conocían de limitaciones físicas. La reunión terminó con aplausos virtuales y sonrisas, y me quedé mirando la pantalla ahora vacía. Me había liberado de las cadenas de un matrimonio fallido, había negociado mi salida con la cabeza en alto, y ahora, la venganza que alguna vez creí necesitar se había transformado en algo más poderoso, redención. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, era de una amiga de la universidad. ¿Has visto las noticias? Tu app está rompiendo récords. Eso es solo el comienzo, tecleé en respuesta, mi sonrisa reflejándose en la pantalla oscura. Así, con la certeza de que estaba sola pero no solitaria, que estaba herida pero no rota, cerré los ojos y respiré profundo. Estaba lista para el futuro, lista para el renacimiento de Amelie,